presento Villanueva Trujillo, secretaria de la Cultura y las Artes. Es realmente una gran aventura el salir desde el centro del país y atravesar este país en las condiciones de los años 20, ¿no? Postrevolucionarias, ¿no? Y llegar realmente hasta Mérida. De verdad es un placer estar con ustedes en esta nueva aventura que nos comparte el Dragón Rojo, y quisiera comenzar con eso. La invitación concreta que me hicieron era participar en un estudio introductorio del libro En los confines de la selva lacandona, escrito por Enrique Juan Palacios Mendoza y publicado originalmente en 1928. Francamente, casi no podía creer mi fortuna, porque este arqueólogo, poco recordado en la memoria en general entre los arqueólogos, es una figura que me ha atrapado intelectualmente desde hace ya varios años. Y que le pone como nombre Una extranjera vía Chiapas. Algo pasó y el documento se quedó ahí. Posiblemente faltaron recursos, posiblemente algún cambio de gobierno, lo que ya sabemos que sucede normalmente, ¿no? Y que es bastante común. ¿Cómo fue para ella vivir en un espacio y un viaje en el cual era la única mujer? Ya desde esa época le llamaban a Trudy la reina de la selva. O sea, es un acercamiento a través de las lenguas, el arte y la escritura de los mayas, no solo del pasado, sino también del presente, porque lo que es la cuenta de 260 días, o el Solquín o Cholquij, el Cholquij en este caso aún se maneja, es una cuenta que aún se maneja en los Altos de Guatemala. Recomiendo este libro a todos los que desde el trabajo actual con comunidades mayas quieran rastrear las continuidades y saberes tradicionales relacionados con el cómputo del tiempo y su importante manejo que repercute en el quehacer y manifestaciones culturales de todos los tiempos. Gracias. Trabajaremos siempre juntos para que la cultura llegue a todos. Quienes desde el sector privado empujan la calidad y el nivel de los productos y servicios culturales que se ofrecen en la región. Desde la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, estamos no solo identificando a los agentes culturales que conforman la industria creativa y cultural, además acompañamos a quienes ya tenemos identificados, como el caso de Editorial Dragón Rojo, para dar difusión y promoción a sus proyectos, incluso coadyuvando en la distribución, pues ponemos la librería de Sedeculta, con la que contamos y al servicio de sus libros para que lleguen a un mayor número de personas. Celebro el lanzamiento de esta colección.